Hoy vamos a estudiar un Maimer, un discurso hasídico del Rebbe del año Tov Shin Tes Vov, 1955. Este Maimer, este discurso, el Rebbe lo dijo en un Shabbos como esta semana, que es Shabbos Parshas Re'ei. La Parsha de esta semana es Re'ei y es Mevarech HaChodesh Elul. Bendice el mes de Elul. Es un Maimer que no es largo, es la verdad, pero es un poco más largo de los discursos que estamos acostumbrados a estudiar, en esta clase por lo menos. Pero no es complejo, solamente tiene el segundo capítulo, es un poco complicado, Dios mediante voy a explicar de la mejor manera que pueda. El resto del discurso no es complejo, y lo que me pareció interesante de este discurso es que a pesar de que es un discurso sobre el mes de Elul, sobre la void del servicio del mes de Elul, es un poco diferente de los otros clásicos discursos. Es conocidísimo el Vort, la idea del Alter Rebbe, que a Melech Basode, el rey está en el campo en el mes de Elul, que en otra situación lo podemos estudiar. Este Maimar, este discurso, no se detiene en ese asunto, sino que se detiene en el concepto de comparar el mes de Elul con el mes de Tishrei. El mes de Nisan, perdón. El mes de Elul con el mes de Nisan. El mes de Nisan es el mes de Pesach, el mes de la fiesta de Pesach, que es la fiesta principal del pueblo de Israel. Es la primera fiesta, se llama Rosh Hashanah, el de Golem. Es el comienzo del año para las fiestas. Y obviamente el pueblo de Israel salió de Egipto. El mes de Elul es el mes preparativo que prepara para el mes de Tishrei, donde hay otros juegos de fiestas enormes, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeres, Simchat Torah, lleno de fiestas. Y de hecho se conoce en el Midrash como un mes lleno de fiestas, etc. Entonces, este Maimar se detiene en un versículo clásico, con el cual empiezan muchísimos discursos hasídicos que tienen que ver con el mes de Elul, ya lo vamos a ver, pero no en el ejemplo clásico del Alter Rebbe, del rey en el campo, sino en el concepto de la comparación entre el mes de Elul y el mes de Nisan. ¿Y qué nos importa esa comparación? Esa comparación nos va a ayudar a entender cuál es la avoida, cuál es el servicio espiritual que se espera de cada uno en el mes de Elul, en comparación con el mes de Nisan. Y en esa explicación, el Rebbe va a dar una amplia, relativamente larga explicación sobre avoidas atfila. ¿Cómo es el rezo? Este es un Maimer, este es un discurso en el cual podemos ver en detalle cada una de las etapas del rezo, qué representa cada etapa del rezo, por lo menos un concepto. Hay montones de asuntos en el Hasidus, en Kabbalah, pero en este Maimer podemos ver qué representa un concepto de cada etapa del rezo y cómo uno se va elevando, por así decir, a lo largo que va pasando el rezo. Y después el Rebbe explica la comparación con el mes de Nisan. Vamos a comenzar. El versículo que da comienzo a este Maimer es Anile doidi vedoidili. Es un pozo que es un versículo en Shir Hashirim, el cantar de los cantares. Yo soy para mi querido es para mí. Y a pesar de que no está acá en forma directa, ahora lo vamos a ver en un minutito, pero es famoso. Ani empieza con Aleph, Le doidi con Lamed, Ve doidi con Vov, Li con Lamed, Elul, Rosh Teves Elul. Ani Le doidi vedoidili representa el mes de Elul. Vamos a ver esto. Pero a ver, ahora bien, antes de este versículo, este pozo que está en Shir Hashirim, capítulo 6, el versículo 3. Pero antes de esto, Shir Hashirim, el cantar de los cantares, dice otra cosa, muy parecida, pero un poco diferente. Dice, Doidi li va'ani loy. En el capítulo 2, el versículo 16, dice, Doidi li, mi querido es para mí, va'ani loy, y yo soy para él. De vuelta, más tarde en Shir Hashirim, en el sexto capítulo, dice, Ani le doidi li. Entonces, ¿cómo empieza la cosa? Primero dice en el capítulo 2, Doidili, mi querido es para mí, bueno, yo soy para él. Y después dice al revés, Ani le doidi, yo soy para mi querido es para mí. Y es sabido lo que está escrito, que Doidili, vanilo, y mi querido es para mí, y yo soy para él. Esto representa, en el clásico lenguaje hasídico, Milemailo le mato, de arriba para abajo. Doidi es Dios, es mi querido, es Dios. Y yo, bueno, es el pueblo de Israel. Que todo Shir Hashirim, a pesar de parecer una especie de cuento entre el amor y un hombre y una mujer, etcétera, está hablando del amor de Dios por el pueblo de Israel y el pueblo de Israel por Dios. Entonces, cuando el que empieza esa relación es Doidi, es mi querido, entonces quiere decir que vino de arriba para abajo. Dios es el que empezó la relación. Y esto está hablando directamente del mes de Nisan. Que el mes de Nisan es un mes de preparación para Matan Torah, para la entrega de la Torah. Como sabemos que dice el versículo, que Dios le dijo a Moishe, cuando saques a este pueblo de Mitzrayim, de Egipto, servirán al Señor, a Dios, sobre este monte. Es decir, que
La salida de Egipto es una preparación para la entrega de la Toira. Y la entrega de la Toira es algo que vino, Mile Mailo le mato, de arriba para abajo. Dios apareció en el monte Sinai y entregó la Toira. Por el otro lado, lo que está escrito, Ani le doy dividoy dili, yo soy para mi querido es para mí, empieza de abajo. Esto se refiere al mes de Elul, que es una preparación para el mes de Tishrei. Y por eso las palabras Ani le doy dividoy dili terminan las 4 palabras, Ani le doy dili, con una I, es decir, con la Yud. Son 4 veces la letra Yud, que esto representa los 40 días. La letra Yud vale 10, entonces 4 veces 10 es 40. Esto representa los 40 días que Moshe Rabbeinu estuvo en el monte Sinai. Que no voy a entrar en toda la historia ahora, pero Moshe Rabbeinu subió y bajó al monte Sinai 3 veces, y una de esas veces tenía que ver con el mes de Elul, específicamente, en donde Dios termina, digamos, de perdonar al pueblo de Israel por el pecado del becerro de oro, pero todavía no teníamos las segundas tablas. Entonces Moshe Rabbeinu vuelve a subir 40 días y 40 noches para obtener las segundas tablas y baja en Yom Kippur, justamente. Por eso Salachti Kitvarejo, perdoné como me pediste, dijo Dios. Y acá está la prueba, digamos, de que realmente te perdoné. Aquí están las segundas tablas. Pero esa es la historia, digamos, técnica, histórica, valga la redundancia, del mes de Elul. La cuestión es que Ani le doy, dividoy dili tiene que ver con 40, con el número 40 por las 4 yud con las cuales terminan cada una de esas palabras. Tiene que ver con los 40 días de Moishe en el monte Sinai, que comienzan en el mes de Elul, esos últimos 40 días en donde Dios muestra claramente su absoluto y total perdón, dándonos las segundas tablas. Y esto es lo que quiere decir también, lo que está traído en muchísimos discursos hasídicos del Kabbalah del Arizal, que Ani le doy dividoy dili, Roshei Teves Elul. Cada letra de estas 4 palabras forman la palabra Elul, que es el 6º mes del año, el mes preparativo para Tishrei. En el mes de Elul, entonces el trabajo es al revés. Ani le doy de abajo para arriba. En el mes de Nisan es de arriba para abajo. En el mes de Elul es de abajo para arriba. Ani le doy, empieza conmigo, yo me acerco a Dios y después Dios se acerca a mí. Y tenemos que entender cuál es el asunto de doy dili vaniloi. ¿Qué representa mi querido es para mí y yo soy para él? Que dijimos que esto es de arriba para abajo. ¿Y qué representa Ani le doy dividoy dili? Yo soy para mi querido es para mí. Que esto representa de abajo para arriba. Y en ambos versículos, si uno se fija, el final son 2 palabras más. Ambos versículos terminan exactamente igual. Comienzan diferente. Uno comienza de Dios para nosotros, el otro comienza de nosotros para Dios, pero terminan igual. Harroye bashoishanim. Traducción literal, el que pasta entre las rosas. Ambos versículos terminan igual. Entonces hay algo raro. Uno representa de arriba para abajo, el otro representa de abajo para arriba, pero el final del versículo es el mismo en ambos casos. A pesar de que son diferentes, sin embargo, ambos terminan igual. Harroye bashoishanim, el que pasta entre las rosas. Este es el primer capítulo. Esto plantea, digamos, esta idea de que Nisan es de arriba para abajo, Elul es de abajo para arriba. Perfecto. Para entender esto, tenemos que entender al respecto de estos 2 formas de servir a Dios, de arriba para abajo y de abajo para arriba, que a pesar de que en general son 2 momentos del año diferentes, como ya explicamos, Nisan es de arriba para abajo y Elul es de abajo para arriba. Y Elul es una preparación para el mes de Tishrei, Nisan es una preparación para la entrega de la Toira. Sin embargo, estos 2 asuntos, de arriba para abajo, de abajo para arriba, son formas de servicio a Dios que ocurren todo el año. Todos los días del año, todos los Yodim, tenemos esta doble cuestión, de arriba para abajo, de abajo para arriba, que se refieren al servicio a Dios del estudio de Toira y avoida de Tfila y el rezo. Es decir, todos los días hay una mitzvah de estudiar Toira, todos los días hay una mitzvah de rezar, que podemos discutir si es bíblica, rabínica, no viene ahora al caso la discusión alágica, digamos, pero sea como fuere, todos los días tenemos estas 2 cosas. No es que el mes de Elul es solamente de abajo para arriba, el mes de Nisan es solamente de arriba para abajo, no. Al fin y al cabo, todos los días tenemos que practicar estas 2 cuestiones. Y el asunto es que la diferencia entre Toira y Tfila, ¿qué diferencia hay entre el estudio de Toira y el rezo, la oración? Es como la diferencia entre el nombre Ma y el nombre Ban. Ok, acá empieza la parte un poco más complicada. No es que sea imposible ni nada por el estilo, pero la idea es la siguiente.
Dios tiene muchísimos nombres. ¿Qué quiere decir que Dios tiene nombres? Quiere decir que a nosotros percibimos a Dios de diferentes formas. Dios es Achdus Apshuta, es la unicidad absoluta. No tiene forma, no tiene partes, no tiene halakim, no hay forma de dividirlo y de entenderlo, etc. Es Él. ¿Acaso una persona que va a buscar a Dios y analizarlo, etc., lo va a entender? No lo podemos entender. Ahora bien, Él se muestra a nosotros lo percibimos a Él de diferentes formas. Una de las formas en las que percibimos a Dios es con el nombre que se llama inefable, porque no se puede mencionar, no se puede pronunciar, no sabemos cómo se pronuncia, que es el nombre Yud Kei Vav Kei. Se lo conoce en castellano como el tetragramaton, aunque no sé qué quiere decir, pero no importa tampoco. La cuestión es que son 4 letras. Tetra son 4, no importa. Son 4 letras. Una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Bien, estas 4 letras, como sabemos que el hebreo cada letra corresponde con un número, suman, la Yud vale 10, la Hei vale 5, la Vav vale 6, la Hei vale 5, 26 en total. Perfecto. Entonces, la sumatoria del nombre Avaye, así lo vamos a llamar, el Shema Avaye, porque viene la palabra Haya, Hoy, Veveie, fue, es y será, expresa la infinitud divina, la sumatoria vale 26. Perfecto. Pero hay un nivel mayor de profundidad. Shema Valle, este nombre de Dios, no es simplemente el nombre de Dios, y vaya, ya está, se llama así, yo me llamo Tubia, y él cómo se llama, Valle, qué sé yo, como sea que se pronuncie. No. Hay algo muchísimo más profundo. Es una forma de revelarse, y ese mismo nombre, en diferentes expresiones, representa cosas diferentes. Es similar, no es igual, ahora voy a explicar un paso más, es similar, de vuelta, no es 100% igual, a que yo soy Tubia, ok, yo soy Tubia, pero está Tubia como padre, está Tubia como hijo de mis padres, Tubia como cónyuge de mi esposa, como amigo, como rabino, como maestro, hay montones de expresiones de Tubia. ¿Qué quiere decir Tubia? Tubia es mi nombre, ¿qué tanto lío? No, pero ¿es Tubia dando una clase o es Tubia jugando con sus hijos? No es lo mismo. Ah, es la misma persona. Sí, es verdad, es la misma persona. Pero expresa y se muestra de una manera diferente. Como uno juega con sus hijos, no es igual que como uno charla con su esposa, ni como uno charla con sus amigos, ni cuando uno da una clase. Claramente diferente. Ah, pero es el mismo nombre, sí, pero es diferente. Llevando esto, que de vuelta no es exactamente igual, pero llevando esto al nombre Avaya, llama Avaya. ¿Okay? El nombre de Avaya representa o expresa la infinitud divina. Sí, pero en esto mismo hay diferentes formas de expresar esa infinitud divina. ¿Cuáles son esas formas? Una de las herramientas, digamos, que usa Kabbalah, la mística judía, para explicar las diferentes expresiones de una misma cosa, se llama Milui. Milui quiere decir, traducción literal, relleno. Cuando uno dice la letra Yud es un puntito, es como una rayita chiquitita, un puntito. Eso es una Yud. Pero cuando uno pronuncia la letra Yud, automáticamente está pronunciando 2 letras más. La Yud propiamente dicha, la Vav, que es el sonido de la U, y la Dalet, que es el sonido de D, Yud. Son 3 letras en realidad. Cuando uno pronuncia la letra Hei, está pronunciando 2 letras. Una Hei, que es propiamente dicha, la letra que corresponde, más, y acá hay diferentes opciones. Y no son todas las opciones igual. Puede ser una Yud, Hei Yud es Hei. Puede ser una Hei, Hei Hei, también suena como Hei. Puede ser una Aleph, Hei Aleph, también suena como Hei. De acuerdo a cuál sea el relleno de cada letra, va a salir una sumatoria diferente del mismo nombre de Dios. En realidad son 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Sí, pero ¿cómo rellenas cada letra? Entonces aquí surgen 4 nombres diferentes de Dios, que en realidad de vuelta son el nombre Hashem Avaye expresado, rellenado de diferentes maneras. Los 2 que está haciendo referencia acá al Rebbe son Shem Ma y Shem Ban. ¿Qué quiere decir esto? Ma en realidad lo único que quiere decir es 45. Es la sumatoria número 45. Y Ban también es un número, 52. ¿Qué significa esto? El Shem Ma es el nombre de Dios de 4 letras, Yud Kei Vav Kei, rellenado con letras Aleph. Entonces la Yud tenemos Yud Vav Dalet, eso es 20, porque la Vav vale 6, la Dal vale 4, la Yud vale 10, 6 y 4 10 y 10, 20. Después la Hei con una Aleph, esto vale 6. La Vav es con una Aleph en el medio,
es 6, 1, 6, 13. Y después de vuelta la Hei con una Aleph. Cuando sumamos todo esto da 45. El Shem Ban, el nombre Ban, es el mismo concepto, pero rellenado diferente. Se llama Valle, pero rellenado diferente. ¿Cómo se rellena el Shem Valle? La Yud es Yud, Vav, Dalet. La Hei con otra Hei. La Vav con otra Vav. Y la Hei con otra Hei. Entonces, esto da 52, Shem Ban. ¿Qué expresa cada uno de estos nombres? Y hay otros dos más, no importa, Shem Ain Beis y Shem Sag, que no vienen ahora al caso. ¿Qué expresa cada uno de estos nombres? ¿Y qué significa cada uno? ¿Y cómo funciona cada uno? No es el momento ahora que se tome una clase solamente del concepto de Miluim y qué representa cada número, cada nombre, etc. No importa ahora el tema. La cuestión es que Toira está asociada al Shem Ma, el número 45. ¿Por qué? Porque está escrito Zois a Toira Adam. Esta es la Toira hombre. Estos son parshas Jukas. Y la palabra Adam, hombre, suma 45. Entonces, Zois a Toira, ¿qué es la Toira? Adam, 45. Entonces, simplemente para seguir la asociación de ideas nada más. El resto del discurso no es complejo, paciencia, pero solamente para seguir la asociación de ideas. Toira es Adam. Adam suma 45. 45 se llama Valle de una forma específica. Milui Aleph. Con el relleno de cada letra es la Aleph. Bien. Entre paréntesis, esto expresa a Dios como dador. Esto se llama. Bien. Y la voida de Toira, ¿en qué consiste la cuestión en Toira? Es una proyección de arriba hacia abajo, así como la Toira. Dios nos entrega la Toira, Él nos da la Toira, viene de arriba para abajo. Bien, Tfila, por el otro lado, el rezo, la oración, está representado por el Shem Ban, 52. Como está escrito, Va'ani Sefila, y yo soy oración, dice el rey David. Yo mismo me ofrezco a mí mismo como una oración. Y esto se refiere a la emanación divina, Sfira, que se llama Malchus, reinado, que está asociada al Shem Ban. ¿Qué quiere decir todo esto? El Shem Ban es la expresión divina receptora. Por eso encontramos, entre paréntesis, no tiene que ver con este Maimer, pero encontramos en el rezo, a veces lo llamamos a Dios como masculino. Lejo. Lejo Hashem Gedula, tuyo Dios es la grandeza, Gebura, el rigor, etcétera, etcétera. Y a veces lo llamamos a Dios como femenino. Mi doi melach. ¿Quién se parece a ti? Lejo en hebreo es masculino. Lach en hebreo es femenino. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Dios qué es? ¿Masculino o femenino? Pues ninguna de los dos. O sea, los dos. Por eso está el concepto de dador. Es la idea general y básica, que no quiere decir que todos los hombres son dadores y todas las mujeres son receptores. No ese es el punto. El punto es que está el dador masculino y el receptor femenino en general. Y Dios también tiene estas dos cuestiones. Por cuanto Dios tiene todas las expresiones habidas y por haber, es porque por esa misma razón en el mundo existen estas cuestiones. Si Dios solamente fuese dador, entonces en el mundo seríamos todos dadores. Entre comillas lo digo esto para no malinterpretar, seríamos todos hombres. ¿Y cómo no sé cómo te casas? ¿Y cómo funciona el mundo? No entiendo. Pero serían todos dadores, todos quieren dar, nadie quiere recibir nada. Lo mismo al revés. Si Dios solamente fuese receptor de lo que sea, de nuestros rezos, de nuestras mitzvahs, no importa, entonces, entre comillas, en el mundo serían todas mujeres, todos son receptores, nadie quiere dar nada, todo el mundo quiere recibir. No funciona. El mundo funciona cuando hay un dador y un receptor, las dos cosas. Pero para que en el mundo aquí abajo, físicamente hablando, exista un aspecto dador y un aspecto receptor, que entre paréntesis y dentro del paréntesis, por supuesto, por ejemplo en el matrimonio está clarísimo, en una conversación entre dos personas, hay uno que da y otro que recibe, y en el momento en que uno terminó de dar, se calla la boca para que el otro hable. Entonces somos todos dadores y receptores. Todos tenemos estas cualidades, porque en general se lo ve al hombre como dador, en general se ve a la mujer como receptora. Pero sea como fuere, esto está asociado al Shem Ban, al nombre Ban, 52, que suma 52, lo que sea. Y esto es Tfila. ¿Cuál es la asociación? La palabra Ani representa Malchus, Tfila representa Malchus, eso representa Shem Ban. El Rebbe no explicó todos los detalles y no importan tampoco todos los detalles, no vienen al caso. Pero la boida de Tfila, el concepto del rezo y la oración es la elevación de abajo hacia arriba.
¿Cómo sabemos que la oración es de abajo hacia arriba? Como está escrito, para en aras de que yo te cante a tu honor, que la persona le cante al honor de Dios y no haga silencio. Entonces nosotros hablamos hacia Dios. Y como dicen nuestros sabios en el Zohar, que la luminaria inferior llama siempre y nunca hace silencio llamando a la luminaria superior. Queremos reconectarnos con Dios. Nos sentimos en un mundo separados de Dios porque la presencia de Él está oculta, porque no nos sentimos en nuestro interior y hay un constante anhelo y motivación de volver a nuestra fuente, de conectarnos con Él. Pero esto es de abajo hacia arriba. Este es el concepto de la elevación de abajo hacia arriba. Punto. Ahora, establecido esto, no terminamos el segundo capítulo, ahora viene otra parte que también es un poquito difícil, dentro de este único capítulo difícil. Establecido esto, lo que dijimos fue que Toira es de arriba para abajo. Tfila es de abajo para arriba. Perfecto, muy lindo. Pero hay un problema. Esto, plantea al revés, no es una contradicción con lo que está escrito en otros lugares, porque dijimos que Toira era el nombre Ma, de arriba hacia abajo. Tfila es el nombre Ban, de abajo hacia arriba. Esto no es una contradicción con lo que está escrito en otros lugares, que los nombres Ma y Ban, estos dos nombres, 45 y 52, representan Oirois Vekeilim, luces y recipientes. Oh, ¿qué es esto? Clásico de Kabbalah Arizal, el concepto de la luz y el recipiente. Nunca jamás hay que pensar que hay luces dando vueltas, lamparitas por el mundo dando vueltas, y hay vasitos por el mundo dando vueltas, espirituales o lo que sea. No. Luz y recipiente no es más que un ejemplo físico en nuestro mundo para entender algo que es totalmente abstracto. Que si no tuviésemos ni siquiera este ejemplo, ni siquiera podríamos hablar del tema. Ahora, tenemos este ejemplo, los Mekubalim nos revelaron, nos trajeron este ejemplo, por lo menos podemos hablar del tema. Es una gran bondad divina que siquiera podamos hablar de él. Porque es inconmensurable, incomprensible, etc. Pero él mismo se fue mostrando a sí mismo hacia nosotros y nosotros fuimos entendiendo diferentes herramientas para poder comprenderlo a él. Una de estas herramientas es Oirois Vekeilim, luces y recipientes. Las luces corresponden con el nombre Ma, y las luces, explica el Rebbe, que está escrito en otro lugar, contradiciendo lo que acabamos de decir, y el Rebbe va a explicar por qué no es una contradicción. Las luces constantemente anhelan elevarse y volver a unirse a su fuente. Esto es como vemos en el fuego constantemente quiere ir para arriba. El fuego no se queda quieto y constantemente quiere volver a su fuente original, el fuego, el elemento fuego original, etc. Que tampoco significa, y esto no lo dice ni siquiera Hasidus, esto es el Ramban lo dice, Nachmanides en su comentario a la Toira, cuando hablamos del fuego, el aire, el agua y la tierra, no estamos hablando de la tierra propiamente dicha, el fuego que uno pone el dedo y se quema, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de los elementos espirituales que componen a la creación entera. Uno de ellos se llama fuego, que el fuego aquí abajo es una expresión material de eso, y por cuanto su raíz espiritual está, entre comillas, arriba, porque Dios no está ni arriba ni abajo ni en el medio, etc., está en todos lados, pero por cuanto el elemento fuego, espiritualmente hablando, está arriba, sea lo que fuera que quiere decir, entonces el fuego aquí abajo tiende constantemente a elevarse y a reunirse con su fuente. Entonces, hasta ahora nosotros explicamos que el nombre Ma representa Toira, y la Toira viene de arriba para abajo. Pero ahora estamos diciendo que el nombre Ma es luces. ¿Y cuál es la naturaleza de Oir, de la luz? Volver a su fuente, de abajo para arriba. ¡Ey! Es al revés. Y lo mismo pasa con los Keilim, con los recipientes. Los recipientes son representados por el nombre Ban. Y el concepto de un recipiente es ocultamiento, descenso, pesadez. Es descenso y proyección hacia abajo. Nosotros dijimos que Tfila, el rezo, es de abajo para arriba, es el acercamiento del hombre hacia Dios, etc. Sí, pero el rezo está relacionado con el nombre Ban. Ban está relacionado con Keilim, con recipiente. Recipiente es el concepto de descenso, ocultamiento. ¿Por qué no es una contradicción? Entonces el Rebbe va a explicar. Porque este asunto de que las luces se elevan, tienden a elevarse, la naturaleza de la luz es elevarse, y la naturaleza del Kli, de recipiente, es el concepto del descenso. Esto es como las luces, Oiros y Keilim, los recipientes, son por sí mismos. La esencia misma, cómo funciona naturalmente un recipiente, descenso.
y luz, ascenso. Desde la perspectiva de su creación, el Rebbe lo pone acá en Yiddish, como fueron creados, las luces están apegadas y se reconoce su fuente en ellas mismas, ahora explico esto, y sienten a su fuente. Por eso tienen el anhelo y el deseo de volver a unirse a su fuente. El concepto de oir, luz, como está traído, como dije antes, en Kabbalah, en Hasidus, en montones de lugares. El concepto de oir es dveikus, es unión. Es como si dijésemos que un rayo del sol, es solamente un ejemplo, un rayo del sol siente que su vida depende de estar conectado al sol. Y la prueba es que en cuanto vos pones una pantalla entre un rayo del sol y el sol, automáticamente el rayo deja de existir. En el rayo mismo del sol se siente la luminosidad del sol, el color del sol, la forma del sol, el calor del sol, la intensidad del sol, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esto es un concepto abstracto, que solamente damos un ejemplo físico que no es perfecto, pero es un ejemplo nada más. El concepto es abstracto. Oir, luz, representa un tzadik, por ejemplo, para hacerlo más sencillo. Saliendo del ejemplo del rayo del sol y el sol, porque el rayo del sol no siente nada, etc. El tzadik siente su vínculo con Dios. Es un justo, es una persona de un nivel espiritual extremadamente elevado. En todo lugar en donde está, siente su conexión con Dios. Como el rayo siente que está conectado al sol, y en el momento que se desconecta del sol se muere. Por el otro lado, al revés, Keilim, recipientes, perdón, antes de seguir adelante, este sentimiento de conexión genera un anhelo constante de volver a la fuente. El tzadik también se da cuenta que está en un mundo material. También hay tzadikim que vivían en otro universo, es verdad, pero tiene un cuerpo físico. Moshe Rabbeinu mismo tenía un cuerpo físico. Entonces siente una necesidad, un anhelo de volver a conectarse con su fuente, con su raíz. Porque siente a su fuente, siente que su vida depende de estar conectado con Dios. Por el otro lado, ahora sí, los keilim, los recipientes, que la forma en que fueron creados por Dios es que están, y esto es una expresión muy interesante, dveikus bilti nikeres, están unidos a Dios, porque no hay nada que esté separado de Dios. Aquello que, en teoría, se separase de Dios, dejaría de existir, porque lo único que hay es Dios. Pero en los keilim, en el recipiente, el dveikus, la unión, es bilti nikeres, no se reconoce. Esto es, como cualquier otro de nosotros que no somos tzadikim, por lo menos yo no lo soy, que podemos ser conscientes, podemos entender, porque estudiamos un Maimer Hasidus, un discurso, una letra, esto y lo otro, podemos una palabra, lo que sea, podemos entender que nuestra vida depende de estar conectado con Dios. ¿Lo sentís en tu interior? Y bueno, a veces sí, a veces no, unos más, otros menos, etcétera, etcétera. Este es el concepto de Keilim. ¿Están unidos a Dios? Claro que sí. Pero es Nikar, ¿lo reconocen? No. Y así fueron creados, no tiene nada malo. Esta es la forma en que Dios creó el universo. Hay tzadikim y hay beinanim. Hay justos y hay personas intermedias, como está ampliamente explicado en el Tanya, etc. Todos podemos ser beinanim. Y la cuestión con los keilim, la forma en que fueron creados los keilim, es que su naturaleza es que no sienten su raíz, su fuente, sino que se sienten a sí mismos. Esta es la esencia misma de un kli, de un recipiente. Yo me siento a mí mismo. Estar separado del resto del mundo, ser independiente, o por lo menos tener la sensación de ser independiente del resto del mundo. Pero en la práctica, ¿es independiente? Bueno, sabemos que no, porque lo único que hay es Dios y todo depende de Él, y Él le da vida a todas las cosas, de Atome Hayes Kulam, todas las cosas, de la Aleph a la Taf, todo lo que existe en el universo entero es creado constantemente por Dios. ¿Pero la criatura reconoce esto? No. En el nivel de Keilim, no. Por lo tanto, es que los Keilim, los recipientes, quedan, por así decir, en su lugar. No tienen esa sensación, esa necesidad de conectarse con Dios. Porque no lo sienten. No sienten que Dios es la fuente de la vida. Entonces tampoco sienten el anhelo por salirse de su lugar y conectarse con Dios. Esto es la forma en que Dios creó Oirois, cuya naturaleza, luces, cuya naturaleza es salirse de donde están y volver a su fuente. Y la forma en que Dios creó los Keilim, los recipientes, cuya naturaleza es quedarse en donde están, entre comillas, pesado. Se cayó, quedó ahí abajo.
Acá hay una pregunta. Cuando nosotros decimos ver a Hashem en todo lo que nos pasa en la vida, es una voluntad, pero no es un hecho de la percepción de Hashem. No entendí muy bien la pregunta. Voluntad claramente es, pero ¿qué significa un hecho de la percepción de Hashem? No entendí. Escribime de vuelta. O si querés me lo podés decir también, no me molesta. Como que cuando decidimos ver a Hashem, por ejemplo, ver las cosas buenas que Hashem nos da, ok, ¿estamos realmente viendo a Hashem? Ah, ok, ahora sí entendí. Creo. Ok, la pregunta es interesante, muy interesante, muy interesante. Nosotros vivimos, esto es una humilde respuesta, puede haber otras, no lo sé, pero nosotros vivimos en un mundo, cada uno de nosotros que no somos tzadikim, por lo menos yo no soy un tzadik, etc., en un mundo que el kli es mucho más fuerte que el oir. El recipiente, lo que oculta la presencia de Dios, es mucho más fuerte que lo que revela la presencia de Dios. Entonces, hay... A ver, ¿cómo decirlo? Ashgaha Protis, providencia divina. ¿Qué significa en términos bien simples, muy sencillos, sin entrar en profundidad ni nada por el estilo? De repente estabas pensando en una persona, caminabas por la calle, perdida en tus pensamientos, que tenías que encontrarte con Leia, cualquier cosa, no sé, estoy inventando. Y de repente, ¡pum!, aparece Leia, da vuelta a la esquina, Leia. Hola Leia, ¿cómo estás? Hace tanto que no te veo. Estaba pensando en vos, pero hace 3 segundos, mientras venía caminando por la otra esquina, estaba pensando en vos, y apareciste vos, y qué sé yo, qué sé cuánto. Ok. ¿Cómo entendés este asunto? Bueno, hay varias formas de entenderlo. Una forma de entenderlo es Ashgaha Protis, providencia divina. Por alguna razón, Dios puso a Leia ahí en tu camino, porque tenías que encontrarte con ella, porque tenías que saludarla, porque tenías que resolver un asunto, lo que sea. No importa. Hay un shlichus, hay una misión que hay que hacer con Leia en ese momento, en ese lugar, etc. Bien, esto es una forma de verlo. Y está bien. ¿Viste a Dios? Sí. ¿Sentiste que hay un shlichus, hay una misión divina que Dios, no sé si decir contestó o tomó en cuenta tus pensamientos? Porque contestó sería como una plegaria, como si vos querías ver a Lea, no sé, no importa, estoy inventando, así que no viene al caso el detalle particular. Pero Dios prestó atención a tus pensamientos y por alguna razón Leia salió ese día a una hora de su casa que nunca sale. O justo estaba por ahí, Leia vive en Flores y vos estabas por el 11 y Leia justo ese día viajó al 11. A ella se le ocurrió también, no es que Leia fue forzada, nadie la llevó de la oreja para el 11 ni nada por el estilo. Ella tenía no sé qué trámite hacer por el 11, etcétera, etcétera. Y se encontraron. Esto es Elocus. Esto es divinidad. ¿Viste a Dios? Yo no sé lo que es ver a Dios, porque nadie lo vio a Dios. El paso que dice, Lo irani a Adam Vahai. Ninguna criatura puede verme y vivir. Nadie lo vio a Dios. Entonces, ¿esto significa verlo a Dios? Bueno, no vi a Dios, pero sentí, claramente, sentí que esto es algo de Elocus, divinidad. Bien, eso es una forma de entenderlo. La otra forma de entenderlo, de casualidad, qué sé yo. Mirá, justo apareció. ¿Cuáles eran las probabilidades de que aparezca esta persona ahí dando vueltas, etcétera? Ya sé que lo que estoy diciendo es... parece como un koifer, como quien niega a Dios libre y guardia, a Dios y a Ashgaha, pero no estoy refiriéndome a eso. Has Shalom, Dios libre y guardia. Pero lo que estoy diciendo es, mirá, justo apareció Leia ahí, qué sé yo. ¿Se dio? Casualidades de la vida. Nosotros siempre decimos, no hay casualidades, causalidad. Está muy lindo. Pero ¿hay un montón de gente que lo explica de esa manera? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Y están equivocados? No. No están equivocados. Porque si dijésemos que están equivocados, estaríamos limitando a Dios a que solamente se lo puede comprender de una manera. Dicho de otra manera, hace un tiempo leí en un libro de Velvel Green. Velvel Green era un científico de la NASA, que el Rebbe lo acercó muchísimo en Estados Unidos, ya falleció, la Shalom, y una vez el Rebbe estaba charlando con Velvel Green y Velvel Green le hizo una pregunta al Rebbe.
Él era un científico en la NASA que estaban investigando sobre bacterias. Era un experto en el tema de bacterias y microorganismos, etcétera. Estamos hablando del nivel más elevado, etcétera, etcétera. La NASA. A ver qué bacterias y qué microorganismos podrían vivir en Marte. Entonces estaban estudiando eso, simulando, etcétera, los años 60, los años 70. Entonces Balbudkin le preguntó al Rebbe si deberían dejar de buscar vida en Marte. Ya está, ¿para qué vamos a buscar? La Toira dice que nosotros somos el Tajlis, el objetivo, dirá Betachtoim, la morada aquí en este mundo, se refiere a este mundo físico, etcétera. ¿Qué me importa Marte? Está bien, en la NASA están buscando vida en Marte. Pero, ¿debería dejar de hacer esto? Y el Rebbe le contestó que no. No deberías dejar de buscar vida en Marte. Más allá de si al Pitoiro hay o no hay vida en Marte. ¿Por qué no deberías dejar? Porque si vos dejás de buscar vida en Marte, estás limitando a Dios a que solamente puede crear vida en la Tierra. Vos buscá. ¿Hay vida en Marte o no? Heiß nicht. Yo qué sé. Y probablemente no cambie nada en mi vida en el corto, mediano y quizás incluso largo plazo. Así que a mí personalmente tu vida tampoco me interesa mucho. Pero los científicos pueden buscar vida en Marte. ¿Al Pitoira está mal buscar vida en Marte? No, de ninguna manera. Porque Dios es infinito. Y podés entenderlo a Dios de infinitas maneras. Y todas son verdad. Dicho de otra manera. Perdón que me expanda tanto en esto, porque me parece un tema que es muy interesante a partir de la pregunta que se hizo. Taharas Amishpaja, pureza familiar, ir a la mikve, todos los meses, el ciclo de la mujer, etcétera. Va a la mikve y se reúne con su marido, y hay un tiempo que no pueden estar con su marido, y después se reúnen. Básicamente 2 semanas sí, 2 semanas no. Perfecto. ¿Qué es esto? Bueno, lo puedes ver en forma de tahara, pureza, elokus, divinidad, toiro, Dios. O lo podés ver como algo meramente, solamente algo físico, cuando no querés algo, cuando no podés algo, lo querés. Entonces esto genera una vitalidad novedosa, algo nuevo. ¿Qué mitzvah de mitzvah? No me hable de mitzvahs. Háblame de lo bueno en términos de la intimidad entre marido y mujer, lo bueno social, psicológico, etcétera, etcétera. Y bueno, entrar en el agua y salir del agua, las aguas del Gan Eden, y yo qué sé, inventarle cualquier cosa. ¿Es mentira? ¿Está prohibido hablar de la mikve de esa manera? No, elokus, divinidad, mitzvah, conexión con Dios. Las dos cosas son verdad. ¿Y qué diferencia hay? Si uno es consciente nada más de que toda esa cosa psicológica que se podría hablar no sé cuánto tiempo sobre la mikve, eso también es elokus. Eso también es divinidad. Pero es divinidad expresada en términos psicológicos, en términos de las relaciones, la intimidad, etcétera, etcétera. Pero es mentira. Has v'sholom, es verdad. Dios es infinito. Incluso en la psicología, incluso ahí adentro de esa explicación de la mitzvah de mikve, que es algo santo y puro, etcétera. Incluso en esa explicación tan grobe, tan ordinaria, Dios también está ahí. Eso también es divino. Entonces, volviendo a la pregunta concreta, vos mirás el mundo a tu alrededor y por alguna circunstancia, alguna cuestión, sentiste elokus, divinidad. Hay gente que siente divinidad en encontrarse con una amiga cuando estaba pensando en la amiga. Hay gente que siente divinidad en ver un pajarito cantando. Saliste, no sé, un día de primavera y los pajaritos empezaron a cantar y justo cuando saliste de la puerta de tu casa se pusieron a cantar. Y vos dijiste, pero qué lindo, suena bien. Qué hermoso es el mundo que Dios creó. Las flores empiezan a florecer, empiezan a salir, a brotar, yo qué sé. Y los árboles empiezan a dar sus frutos, y los pajaritos cantan, etcétera, etcétera. Qué hermoso es el mundo de Dios. ¿Ese es el Elokus? Claro que sí. Claro que sí. Acá me preguntás cómo sabés que sentiste y no solo lo pensaste. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? El Alter Rebbe habla en Tanya ampliamente sobre Tvuna,
sobre un amor a Dios, capítulo 16, capítulo 16 creo que, un amor a Dios pensado. Se me chocan, ¿qué está diciendo? Si es amor, es en el corazón. Y si es pensado, es en la mente. Claro, lo que pasa es que esto es algo que por alguna razón está en tu mente, lo entendiste, lo pensaste, pero la Alter Rebbe trae porque las neshomes, las almas son de un nivel muy bajo, espiritualmente hablando, qué sé yo, no se revela y no se expresa en el corazón. Pero está ahí, claro que sí. De hecho, la Alter Rebbe lo llama Machshava Toiva, un buen pensamiento, Machshava, un buen pensamiento. Y después ese buen pensamiento, Dios lo une a la acción. ¿Vale o no vale? Claro que sí. ¿Es el Ocus? Claro que sí. 100%. Ay, no lo sentí. ¿Y? Seguí trabajando, lo vas a sentir. Acá me decís, puede ser algo malo, y vos decís, esto también es Hashem. Peor quizás, ¿no? O sí es, pero en diferente manera. Todo es Hashem. No hay nada fuera de Hashem. En Rayoret Minashomaim, no hay cosas malas que bajen del cielo. Gamzule Toiva, esto también es bueno. Kol de Abderrahman el Tabavi, todo lo que Dios hace lo hace para bien. Diferentes niveles. Rabbi Akiva es un nivel, Nahumish Gamzule es otro nivel. Pero sea como fuere, no hay nada fuera de Dios. No existe nada fuera de Dios. Depende de nosotros, el receptor, o sea, el que mira, el que está ahí mirando, si percibimos algo como Elocus, como divinidad, o no. Pero eso depende de nuestra interpretación. E incluso, y esto es lo que significa, en mi humilde opinión, Dveikus Bilti Nikeres, los Keilim, en el lenguaje de Kabbalah, Hasides, los Keilim, los recipientes, están unidos a Dios, pero no lo reconocen. Esto es lo mismo. Yo vi un evento y lo explico de otra manera. Lo explico en la mikve en forma psicológica, lo explico en el evento que me pasó, casualidad, yo qué sé. Es Bilti Nikeres. Dios está ahí, sin duda, pero no lo reconozco. Ok, es una avoide, es un trabajo, es un esfuerzo personal, si lo vas a reconocer o no lo vas a reconocer. Pero estar está ahí, sin duda, no hay nada fuera de Dios. Ein oid milvadoy, no hay otro excepto él. Ein oid, no hay otra cosa. El Rambam mismo trae al comienzo de su libro, si no fuese porque existe el Matzoi Rishon, la existencia primaria, no hay cosa que pueda dejar de existir. Si se te va a ocurrir que él no existe, entonces ninguna cosa puede existir. Nada existiría. Entonces, todos los asuntos de la vida son Elocus, son divinidad. La cuestión es cómo lo percibimos, cómo lo enfrentamos. Y es muy difícil, es una avoida, es un trabajo toda la vida. La palabra avoida, que el Rebbe utiliza también en este Maimar, avoida satoira, avoida tfila, avoida, viene de la palabra oires avudim. Oires avudim significan pieles trabajadas. La piel de un animal, cuando se le saca el cuero a un animal, para obtener un cuero útil, digamos, para hacer zapatos, cartera, lo que sea, ese cuero hay que curtirlo. Y la curtiembre es toda una boida, todo un trabajo con químicos y con olor y con todo tipo de cosas desagradables, pero trabajosas. A esto me refiero a un esfuerzo de convertir una cosa, que es una piel, digamos, por llamarlo de alguna manera, podrida, porque lo sacaste con cachos de carne del animal. Convertir eso en un cuero útil es una boida, es un trabajo. Y en eso consiste nuestra boida, nuestro trabajo. Dicho de otra manera, salir al mundo y ver el Ocus, ver divinidad en todas las cosas. Dicen el Alter Rebbe, y hay quienes dicen la historia del nombre del Tzemach Tzedek, del tercer Rebbe de Chabad, que antes de fallecer estaba en su lecho de muerte y miraba al techo y dijo que no veo las vigas que sostienen el techo, no veo las vigas, veo el Dvar Hashem, la palabra de Dios que le está dando vida a esas vigas. Selocus, divinidad en una viga. ¿Cuánta inspiración, cuánta emoción te puede despertar una viga? Cero. A mí personalmente no me despierta nada. Es un pedazo de madera en el techo que está sosteniendo las chapas que están arriba y permite que no me llueva en la cabeza. La verdad es que no me despierta, no me inspira. Para nada. El Alter Rebbe veía Dvar Hashem, la palabra de Dios, en la viga. La viga misma era una inspiración. La palabra de Hashem, Hashem está dando vida a todas las cosas. Pero eso depende de cómo nosotros vemos las cosas. Pero de vuelta,
simplemente para darle una vuelta de rosca más. ¿Cómo sabes que es verdad lo que estás viendo? Y quizás vos venís a decirme que meter el cuerpo una vez al mes en una pileta con agua, eso es algo de kedusha, de santidad. Me que estás loco. Meter el cuerpo en un coso con agua una vez al mes sostiene la pasión en la pareja, es algo psicológico. ¿Es mentira? No, las dos cosas son verdad. Explícalo como quieras. No importa. No hay diferencia como lo explicas. No hay diferencia como lo ves. Hoy esto que me pasó es malo y es negativo. ¿Es mentira? Bueno, en tu mundo es malo y negativo, pero ¿sabes qué? Viene de Hashem. Y Pnimius, en lo más profundo, es positivo y verdadero. ¿Y cómo sabes que eso es verdad? Quizás sos un Shugena y empezás a explicar todo dándole vueltas. Y Dios, en todo lado lo metes a Dios. Deja esto, es algo malo que pasó. Esto es una pileta que tenés que ir una vez al mes. Eso también es verdad. Y eso también es Elokus. Eso también es Hashem, porque Hashem es infinito. Entonces está incluso en nuestra, entre comillas digo esto, en nuestra mala interpretación de lo que nos pasa, o de los eventos de la vida, ahí también está Hashem. Eso también es Elokus. Eso también es divinidad. 100%. ¿Y no lo ves? Keilim. Recipientes. Dveikus bilti nikeres. Está unido a Dios, pero no lo reconoces. No te das cuenta. Ok, hay que hacer la boida. Hay que trabajar. Dveikus bilti nikeres. No se reconoce, pero está ahí. Ok, estábamos entonces explicando Oirois Vekeilim. Bekitsur, en resumen dijimos, luces y recipientes. Dijimos que, en mi humilde opinión, simplemente para darle una especie de cierre a lo que dijimos antes, es en estas preguntas en donde surge realmente la comprensión y el apreciar el asunto. Hasidis y todas estas cosas. Podés leer 500 veces Dveikus bilti nikeres. Un Kabbalah en Hasidis, por todo lado lo vas a ver. ¿Y qué quiere decir eso? No sé qué quiere decir. Apego que no se reconoce. ¿Qué sé yo? Una cosa mística. Pues cuando se lo baja a este tipo de cuestiones, porque surgen estas preguntas, ahí es donde realmente se entiende de qué está hablando Hasidis y cómo se puede aplicar esto al día a día, en todo momento. Shkoyach, gracias. No, estábamos explicando Oireis Vekeilim, luces y recipientes. Y dijimos, por un lado tenemos avoida de Toiro. Toiro significa de arriba para abajo. Por otro lado tenemos Tfila. Tfila, la oración es de abajo para arriba. Y después planteamos una contradicción y dijimos que Toira, perdón, Toira está relacionada con el nombre Ma. El Shema significa oirois, luces. Y las luces por naturaleza van para arriba. ¿Cómo me decís que viene de arriba para abajo? Es de abajo para arriba. Y lo mismo al revés. Tfila está ejemplificado, comparado con el nombre Ban. Ban es Malchus. Y Malchus es de arriba para abajo, desciende, Keilim, recipientes, cae, pesado, etc. Ocultamiento. Entonces, ¿cómo me decís que Tfila es de abajo para arriba? Es al revés, es de arriba para abajo. El Rebbe dijo, un momento, como fueron creadas las luces, como fueron creados los recipientes, tenés razón. La luz es de abajo para arriba, anhela reconectarse a su fuente porque siente su fuente. El cli, el recipiente, es al revés, es de arriba para abajo, por cuanto no reconoce, no siente esa conexión, entonces cae, por así decir, y se aparta, entre comillas, se siente apartado de su fuente y ni siquiera siente a su fuente. Esto es como son creadas las luces y los recipientes. Pero, de acuerdo a cómo fueron proyectados en el Seider Ishtal Shelus, es decir, en la cadena de mundos, como Dios, además de crear estas dos herramientas, Oireis Vekeilim, los plantea y los da al mundo para crear un mundo de acuerdo a la intención suprema, que la intención suprema es que existe una morada para Dios aquí abajo en este mundo, de acuerdo a cómo Dios introduce estas dos herramientas en el mundo y utiliza estas dos herramientas en el mundo para crear el mundo con una intención determinada, es justo al revés. Justo al revés. ¿Por qué? Porque la intención de la luz es que se proyecte de arriba para abajo en toda esta cadena de mundos que llamamos Seder Ishtal, que no importa qué es, porque no es el tema del discurso ahora. Una cadena de mundos. La intención de la luz es que se proyecte por esta cadena de mundos para afectar
y generar un refinamiento y una elevación en todos los mundos. Viene de arriba para abajo para bañar, por así decir, de luz y de percepción de Dios en todos los niveles. Y por cuanto la intención, esto es fundamental, la intención suprema de la creación se expresa en la luz de forma de yerida, descenso y proyección hacia aquí abajo, para poder generar en el mundo una elevación. Dicho de otra manera, nosotros vivimos en un mundo en el cual Dios está oculto. La presencia de Dios está oculta, no lo siento. Entonces, ¿cómo? Esto es todo entre comillas, una forma de entenderlo nada más. Un ejemplo. ¿Cómo Dios hace para que nosotros empecemos a pensar en Él? Es como un nene que está mirando para cualquier lado y de repente su padre lo llama. ¡Hey! ¡Prestame atención! Entonces el nene se da vuelta. Lo mismo hace Dios. Nos da elocus, nos da divinidad, nos da sentir su presencia. Entre paréntesis, el Alter Rebbe dice en el Tanya, muy interesante, a mí me resulta muy interesante, ya hijo de Muna, que, capítulo 5 si no me equivoco, que Gilu y Elokus Ba'olam, la revelación de divinidad en el mundo, es Oisei Sumoisei Atzadikim, las grandes maravillas y milagros que los tzadikim, los justos, hacen en el mundo. Esto es Gilu y Elokus, esto es una revelación de la presencia de Dios. Pero como dijimos antes, se puede entender esto en todos los niveles. Te encontraste con una amiga, fuiste a la mikve, no hay diferencia. En cualquier nivel que sea, podés sentir Elokus, podés ver Elokus, pensar en Elokus, sentirlo, etc. Entonces, ¿cuál es la intención por la cual Dios creó la luz? Para que descienda esa luz de arriba para abajo y bañe, digamos, al mundo de Kedusha, de santidad, de percepción de la presencia de Dios, para elevar al mundo. Y la intención con la cual Dios crea los Keilim, los recipientes, es para que estén preparados para recibir la luz en su interior. Y por esa intención con la cual Dios crea los Keilim, esos Keilim, esos recipientes, al recibir esa energía, se eleven de abajo hacia arriba para recibir justamente esa luz. Es como nosotros aquí abajo, cuando Dios nos llama, de la forma que sea, decimos, ¡hey! ¡Qué interesante! Hace mucho que no cumplo una mitzvah, entonces voy a empezar a cumplir tal mitzvah, tal otra mitzvah. Cuando uno vio, sintió, pensó, etc., elocus, divinidad. Este es el Kli. Entonces, la naturaleza de la luz, de abajo para arriba, se quiere volver a su fuente. Pero la intención con la cual Dios la introdujo, la inyectó, por así decir, en el sistema es que baje de arriba para abajo y que levante lo que está abajo. Lo mismo con los Keilim. La naturaleza del Kli, ¿cuál es? Caer y estar abajo, lejos, ocultamiento, oscuridad. Eso es un Kli. Pero la razón por la cual Dios lo introdujo en la creación, ¿cuál es? Que se eleve. Que sea capaz de recibir esa luz y empezar a elevarse, empezar a decir, oh, hay algo por encima mío. Hay algo más que comer hamburguesas y papas fritas. Y este es el asunto de las luces y los keilim, los recipientes, oires de keilim, como vienen y son puestos, inyectados, digamos, por así decir, en el Seider Ishtalshus, en el orden de la creación. Y cuanto más aún, desde la perspectiva de Avoida, nuestro servicio a Dios espiritual, al respecto de este asunto, por cuanto el asunto de Avoida, del servicio espiritual, el servicio a Dios, es Hanachas Atzmusoy, es difícil de traducir esto, es dejarse a sí mismo de lado, es dejarse llevar por Dios. Entonces, esta Avoida, este servicio a Dios, se logra en las luces, esta Avoida genera en las luces y en los recipientes Bitul Yeshusam, la anulación de su propia existencia. Vamos a leer y después explico. Esto es más sencillo de lo que parece. Bitul Tivam, la anulación de su propia naturaleza, que sea lo opuesto a su naturaleza. De vuelta, la naturaleza de la luz es de abajo para arriba. Sí, pero la Avoida de la luz es, Toira, es de arriba para abajo. Que descienda y que bañe, que esté aquí abajo en el mundo. La Toira, esencialmente hablando, es Chochmas Shekadosh Baruch Hu, la sabiduría de Dios. Le corresponde arriba. Los malachim, los ángeles, se le quejaron a Moishe. Cuando Moishe Rabbeinu fue a buscar la Toira, los ángeles dijeron, Ma enosh que siskerenu, ¿para qué te vas a acordar del hombre? No existe nada. Tú no, deja tu gloria en los cielos, le dijeron los ángeles a Dios. Moishe Rabbeinu tuvo que pelearla para bajar la Toira aquí abajo.
como cuenta Midrash. Entonces nuestra avoida es ir contra la naturaleza de luces y keilim. En otras palabras, ir contra nuestra propia naturaleza. De esto se trata la avoida. De esto se trata la avoida. Es decir, que las luces por sí mismas, su naturaleza es elevarse. Y la avoida que hay que hacer en este sentido es bitul, anularlo y dejar su propio ser, su propio ego, para proyectarse aquí abajo. Y al revés, los keilim, los recipientes, por su propia naturaleza, están aquí abajo, caen lejos de Dios, entre comillas. Y la avoida es bitul, anulación, y dejar de lado su propio ego para elevarse hacia arriba. Esto es el Perek Beis, el segundo capítulo, en donde Bekitzur, en resumen, el Rebbe lo que explicó es, hay dos tipos de avoida. Uno es milemailo le mato, otro es milemato le mailo, de arriba para abajo, de abajo para arriba, de arriba para abajo. La avoida del servicio nuestro es limud toiro, estudiar toiro, porque toiro es algo que viene de arriba. Y por el otro lado, de abajo para arriba, la avoida es tfila, es el rezo, la oración, reconexión con Dios. Tfila es a Teufel Keilim, quien la Mishnah dice que une diferentes partes de un recipiente quebrado. Entonces, unirse a Dios, esto es tfila. Y el Rebbe, digamos, en un paréntesis, diría yo, explicó que la naturaleza de estas dos herramientas es diferente, justo la opuesta. Pero Dios inyecta estas dos herramientas, Oires Vekeilim, en el mundo, para que vayan contra su propia naturaleza. Y esto genera que nuestra avoida, nuestro servicio a Dios, también sea contra nuestra propia naturaleza. A partir del tercer capítulo, que el Perek Gimel, el tercer capítulo es un capítulo largo, el Rebbe explica parte por parte, en detalle, en mi humilde opinión, muy interesante, cómo es la tfila, cómo es el rezo. Después, al final del Maimar, en un capitulito corto, el Rebbe explica qué es toiro, qué significa la avoida de toiro. Y después explica cómo toiro es el mes de Nisan y cómo tfila es el mes de Elul, con Tshuva, etc. Pero el capítulo 2 es, por así decir, la piedra fundacional de este asunto, en el cual existe una avoida, un servicio a Dios de abajo para arriba, es tfila, y un servicio a Dios de arriba para abajo, que es toiro.